Doctora, Doctora, ¿cómo Del está? programa de Derecho de doctora, las buenas Naciones tardes. Originarias. Mucho Hemos frío. tomado la ¿Qué tal? libertad de invitarlos Muy bien, para la doctora, conclusión gracias. Al de ¿Cómo? esta fue, doctora. sustentación y defensa. ¿Qué ha Bueno, pasado? ¿Por qué informarles, estamos distinguido aquí y no tribunal, allá? que el trabajo de Nadir se ha ajustado a... No sé, doctora, la verdad es que no sabemos. Atunapaico y doctora, ¿No sabemos o qué es eso? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Igual a mí me han escrito y me han dicho que vengan virtual. Héctor, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Héctor? Ah, la prueba de suficiencia académica, no sabía. ¿Para justicia comunitaria? No, doctor, no, doctora. Era para la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Pero generalmente lo hacen domingo, ¿no? Desde que nosotros estamos en el programa siempre nos han perjudicado con este tema. Ah, no les creo. Bueno, por lo menos ahora hay virtual, ¿no? Entonces no nos vamos a perjudicar. Héctor, ¿será posible que me lo puedas tomar asistencia? ¿Cómo podemos tomar un formulario? screenshot. Allá, un screen. Ya, Héctor, ¿puedes tomar, por favor? 34, ¿no? ¿Cuántos somos? No les han pasado. Ya, voy a pedirle a Lucho. A ver qué me dice ya, chicos. Entonces, vamos a empezar, pues nos habíamos quedado en explicándoles de dónde nace este derecho, ¿no? De los pueblos indígenas. Habíamos dicho que es un derecho en el cual conjugan varias clasificaciones de los derechos, ¿no? Entre ellos, en el área internacional, ¿qué tipo de derechos el derecho de los pueblos indígenas tiene como fuente, Héctor? ¿Te acuerdas? Sí, doctora, la costumbre. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué la costumbre? ¿Por qué la costumbre, chicos? Porque la costumbre es inherente a los usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios y son tomados en cuenta en el derecho internacional para así no violar estos usos y costumbres, doctora. Doctora, su micrófono está apagado. Perdón, chicos, pero también tenemos usos y costumbres en el derecho interno, ¿no? No, don Gualberto está bailando. Así no me es Gualberto, doctora. De fiesta en fiesta se la pasa. Sí, hay que traerlo nomás a clases. Entonces, lo que pasa es que tenemos usos y costumbres en el derecho interno y en el derecho internacional, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar esos aspectos, pero para mejor explicación, yo les voy a compartir, espérenme un ratito, voy a buscar unas diapositivas que tengo por aquí, screen, ¿no? Entonces, para mover, Héctor, ¿qué comparto? Pantalla, ¿no ves? Para mover donde yo quiera. Pantalla, ¿no?
Es que saben que yo uso varios correos. Aquí está. Ya. A ver, chicos. ¿Cuál es la fuente? Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de varias fuentes, ¿no ve? Hablamos de fuentes, por ejemplo, jurídicas, hablamos de fuentes doctrinales, hablamos de fuentes históricas, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque son aquellas concepciones o líneas directrices que nos permiten crear, modificar o extinguir el derecho, ¿no? Es como decía uno de mis profesores, es el manantial de donde brota esa agua que nutre algo, ¿no? Que nutre el derecho, ¿no? Es algo de donde permite que se cree algo. Entonces, a ver, Israel, ¿estás ahí, Israel? Sí, doctora, ¿cómo está? Israel, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, gracias. Israel, por favor, ¿me podrías decir cuál es la fuente jurídica más importante de del derecho de los pueblos indígenas? La, la más importante yo creo que es en particular la costumbre, ¿no? Jurídica, pero Israel. Está bien, esa es una fuente, pero no es jurídica. Jurídica establecida. Depende en qué contexto, ¿no? Cuando hablamos de fuente jurídica, ¿a qué nos estamos Claro, estaríamos hablando, remitiendo? doctora, claro, de la consuetudinaria y de la eh, positivista, ¿no? Y considero que la positivista ha llegado desde que desde la colonización, de la colonia, que ya se han empezado a prevalecer algunos derechos para los indígenas y las comunidades. Pero Claro, antes de eso, pero te estamos hablando de fuentes ya jurídicas, o sea, ya nombradas como jurídicas. No estamos entrando en ese análisis de decir, esta fuente jurídica nace de la costumbre, pero también puede nacer de los principios, como ha pasado con el derecho internacional de los pueblos indígenas, ¿no ve? Ha nacido un principio que ha tomado en cuenta la comunidad internacional, ese principio se ha vuelto costumbre y así tenemos normas de derecho internacional. Entonces, cuando yo te hablo de fuentes jurídicas son ya normas, ¿no? Normas debidamente establecidas. Entonces, Doctora, bajo ese criterio o esa concepción, ¿no? Ya no de un análisis profundo de dónde viene esto y ahora esto de dónde viene, no. Te estoy hablando de la fuente jurídica, que es una norma. ¿Cuál es la norma más importante ¿podría ser que la Constitución Política del Estado, doctora? la Constitución Política del Estado? ¿Ya? Exacto. Espérame, aquí lo vamos a poner. doctora, la ley dislinde jurisdiccional. Permíteme, vamos a ver. Vamos a ver aquí. La ley NORA, doctora. Convenio 169, doctora, y la Declaración de las Naciones Unidas. Muy bien, ustedes sí que saben. A ver, vamos a ver. Primero nos han dicho Constitución Política del Estado. Las ¿No bulas ve? papales, doctora. ¿Qué? Las bulas papales. Constitución Política del Estado. La ley De deslinde jurisdiccional, Estado. doctora. Ya. Ahora vamos a poner aquí así, ustedes me van a decir, porque ya. Ley de deslinde jurisdiccional. Ley de deslinde jurisdiccional.
Por ahí me acuerdo que han dicho OIT 169, el convenio. convenio 169, ¿no ve? De la OIT. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ya, espérenme un segundito. Espérenme, chicos, un ratito, por favor. Espérenme. Convenio 169. Después, ¿qué más han dicho, chicos? Ley de timbre jurisdiccional. La Ya ley está. INRA. Ok. La ley INRA. La ley. Declaración de las Naciones Unidas Muy bien. sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿por qué dices dos? Solo hay que sumar el 2 4 veces. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es otro de la OEA. Alguien dijo las bulas papales también. El convenio 107 también antes del convenio 69. ¿Qué era? ¿El 67? ¿Qué han dicho, chicos? El convenio 67, ¿no? 107 han dicho, doctora. El convenio 107 de la OIT. Ya. ¿Qué más? Acuerdo de Escazú. Acuerdo de, Escazú. ¿sobre qué es? Eso no lo conozco. Sobre medio ambiente. Escazú, pero Escazú así. Así, ¿no? Sí, Ya. ¿Algo más, chicos, que ustedes quieren poner? Sus normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. ¿Qué dices? normas y procedimientos propios. Propios de los pueblos indígenas. Doctora, a riesgo de equivocarme, no sé si pueda hacer relación a los primeros derechos internacionales sobre las leyes de Burgos. Leyes Las leyes de Burgos. de Burgos. Claro, considerados como los primeros derechos humanos, ¿no? Leyes de Burgos. Sí. O sea, no la conozco, ¿no es la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano? Claro,
Se dice que que es el nacimiento de los derechos humanos que se ha determinado en España, las leyes de Burgos, donde se le daba ciertas garantías de vivencia a los indígenas en Latinoamérica. Ya. Ya. ¿Alguna más que consideren importante? Las sumas y las restas. ¿Cuál? Declaración. 2 por 0, 0, 2 por 2. Ley Abelino Siñane. Ley Abelino Siña. Vamos a analizarlo. Ley. Ya, chicos, están viendo, ¿no? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora, perfectamente. Vamos a empezar. Estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas en un ámbito internacional. Esa es nuestra materia, ¿no ves? Ya, pónganse en su cabecita eso. Entonces, cuando estamos hablando de derechos de los pueblos indígenas, yo les había preguntado cuáles son las fuentes jurídicas. Al hablar de fuentes jurídicas, estamos hablando de todo el marco normativo, es decir, el derecho positivo. Porque en el derecho conocemos fuentes formales, fuentes materiales, fuentes directas, fuentes históricas, fuentes doctrinarias, ¿no ve? Entonces, hay muchas fuentes en el derecho internacional. Pero la pregunta era fuentes jurídicas. Por eso cuando alguno de ustedes me dijo la costumbre, sí, la costumbre es una fuente del derecho en general, sea cual derecho fuera, ¿no? Entonces, si nos situamos en este contexto, ¿qué sería la fuente de costumbre? ¿Una fuente en qué ámbito? Puede ser una fuente de costumbre internacional y puede ser una fuente de costumbre interna, ¿no? O puede ser una fuente denominada costumbre en general, ¿no? Que de hecho de esa costumbre en general han nacido muchos principios del derecho internacional. Entonces, está bien que la mencionemos. Pero sobre el caso concreto, estaba preguntándoles sobre las fuentes jurídicas. Entonces, aquí me han dado unas normas. La Constitución Política del Estado, ¿qué tipo de fuente es? ¿Nacional o internacional? Nacional. 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 Bueno, entonces aquí tenemos que agarrar y poner fuentes jurídicas Nacionales. nacionales. ¿Ustedes creen que las fuentes jurídicas nacionales son fuentes del derecho internacional? Sí, porque la Constitución reconoce los tratados y los acuerdos internacionales. Sí, La Constitución Política del Estado reconoce los derechos de los individuos, ya sean indígenas o no indígenas, doctora, es por eso que sí es una fuente. ¿Ustedes entonces creen que el derecho internacional de los pueblos indígenas se alimenta de fuentes nacionales? ¿Qué dicen, chicos? Doctora, en todo caso se alimenta de fuentes nacionales y también de fuentes internacionales con el derecho comparado. Muy bien, chicos. Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar nuestro derecho, que es de los pueblos indígenas, tenemos que analizar fuentes jurídicas nacionales e internacionales, ¿ya? Jurídicas internacionales. Ahora, la Constitución es una fuente jurídica internacional, sí, es una fuente muy importante, ¿no? Porque como decía su compañera, reconoce
la vigencia de tratados e inclusive algo muy importante, le da la propia Constitución una jerarquía supralegal a los tratados internacionales, ¿no? Y una aplicación preferente de los tratados en derechos humanos, ¿no? Que nos sirve para interpretar en caso de que haya conflictos de leyes, ¿no? Ahora, la ley de deslinde jurisdiccional es una fuente nacional e internacional. ¿Qué es? Nacional. doctora. Muy bien, es una fuente nacional. El convenio 169 de la OIT, ¿qué sería? ¿Es una fuente jurídica? Internacional. Es una fuente jurídica Internacional. 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 Es una fuente, entonces se viene aquí, ¿no ves? ¿Y saben qué es lo peculiar? Que para aplicar, para probar, ¿o no? O sea, ¿por qué estamos analizando esto? Porque para aprobar un convenio internacional necesita de la ayuda de normas nacionales, ¿no? Necesita del auxilio de la Constitución política. Si yo quiero aprobar, o sea, quiero vincularme por un tratado internacional, tengo que ir a la Constitución Política del Estado y realizar un procedimiento que se establece en la Constitución Política del Estado, que es el procedimiento de ratificación. ¿Han escuchado de ese procedimiento de ratificación? Yo no, maestra. Creo que es cada cierto año que se juntan nuevamente los estados para em, modificar, extinguir o ratificar un convenio que se habría establecido un tiempo atrás, doctora. No, creo que no saben. Entonces, váyanse ahorita a ver la Constitución Política del Estado. Todos a su Constitución. Es el artículo del procedimiento legislativo, creo que es 142, creo. A ver. Naturalidad boliviana. Vamos a ver, esperen. Fuente jurídica también sería, doctora, las jurisprudencias internacionales por la Corte Interamericana. Aquí está. 162 había sido. Daniela Andrea, ¿estás ahí? Sí, doctora. Hola, Daniela. Por favor, ¿podrías leer el artículo 162? Artículo 162. Tiene la facultad de iniciativa legislativa para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Primero, las ciudadanas y los ciudadanos. Segundo, las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras. 3, el órgano ejecutivo. 4, el Tribunal Supremo y en el caso de iniciativas relacionadas a la administración de justicia. 5, los gobiernos autónomos de las entidades territoriales. La ley y los reglamentos de cada cámara desarrollan los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa. ¿Ah? Ahora, Ivette Herrera, ¿estás ahí? Ivette. Ivette Herrera. Buenas tardes, doctora. Hola, Ivette. Leo el artículo 163. Muy bien. Ya, el procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera. Numeral 1. El proyecto de la ley presente por asambleísta de una de las cámaras iniciará el procedimiento legislativo en esa cámara que las remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento
y aprobación inicial. Numeral 2. El proyecto de la ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones. Las iniciativas legislativas, número 3, las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores. Número 4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Numeral 5. El proyecto aprobado por la Cámara de Origen será remitido a la Cámara Revisadora para su discusión. Si la Cámara Revisora lo aprueba, será enviado al órgano ejecutivo para su promulgación. Ya, Número hasta ahí. Hasta ahí. Ahora el 6, Agustina, señora Agustina. ¿Está ahí? Gracias, Adriana. Ah, no, Acá. ¿quién es? Sí, estoy. Agustina, por favor, Sí. lee del 6 a 10. Ya, ¿En qué parágrafo más consiste? 6, ¿lo ves? Si la Cámara Revisora enmienda o modifica el proyecto, este se considera aprobado. Si la Cámara de Origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones, en caso de que no las acepte, las dos cámaras se reunirán al requerimiento de la Cámara de Origen dentro de los 20 días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. Las decisiones serán tomadas por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros procedentes. ¿Sigo? Sí, por favor, señora Agustina. Parágrafo 7. En caso de que pasen 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie sobre el proyecto de la ley, el proyecto será considerado en pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Parágrafo 8. El proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al órgano ejecutivo para su promulgación como ley. 9. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser propuesto nuevamente en legislatura siguiente. Parágrafo 10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al órgano ejecutivo podrá ser observada por la presidenta o el presidente del Estado en el término de 10 días hábiles desde el momento de su recepción. Las observaciones del órgano ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si ésta estuviera en receso, la presidenta o el presidente del Estado remitirá sus observaciones a la Comisión de Asamblea. Parágrafo 11. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considere fundada a las observaciones, modificará la ley conforme a este y la devolverá al órgano ejecutivo para su promulgación. En el caso de que se considere infundada las observaciones, la ley será promulgada por el presidente o el presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se tomará por mayoría absoluta de sus miembros presentes. Parágrafo 12. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la presidente o presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en los plazos revistos en los numerales anteriores serán promulgadas por la presidenta o el presidente de la Asamblea. Gracias, señora. Muchísimas gracias. La otra vez no vino, ¿no? Le hemos extrañado. Es que estoy mal de la columna y no pude venir, doctora. Ay, qué pena. ¿Qué le ha pasado? Sí, me he caído, he resbalado, cargado papa y ya no puedo sanarme. No puedo sentarme en las bancas de la aula. No puedo sentarme y me duele. Y estoy así. ¿Y ha ido al médico? Sí, he ido a la caja 2 veces y nada. Me he hecho cura con naturista y nada.
Y tengo que estar, dicen, es descanso, descanso nomás, no tengo que manejar pesantes. Pero siento dolor cuando me siento largo rato o me paro largo rato. Y si estoy echado, estoy bien. Sí, Ay, y pero uno no puede sí, vivir echado, señora Agustina. sí, doctora. Yo Ah, muero si me vuelvo a un paro echada, muero, así que me maten, prefiero irme al cementerio ya no más. Tiene que hacerse ver nomás, tiene que insistir en la caja, señora. sí, doctora. Algún nervio se le ha debido estirar o a congestionar algo, inflamar, ¿no? Sí, en la caja me dijeron que se ha estirado el ligamento, me dijo. Entonces tienes que estar en absoluto, en descanso, dice. Ah, Descanso. pero por un tiempo. Sí, pero ya es ya bastante tiempo y no puedo, igual me duele. Sí, sí, doctora. Tiene que buscar nomás ayuda con el médico, señora Sí, Agustín. No sí, se tiene que dejar. ¿Ya? gracias, doctora, gracias. Entonces, chicos, volviendo al tema, ese es el procedimiento legislativo. ¿Ya? El procedimiento legislativo, esperen, no lo encuentro mi este. No, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí está. Entonces, si yo tengo un tratado, este tratado, ¿no? Tiene dos procedimientos para que pueda ser aprobado. Cualquier tratado, chicos, cualquier tratado que dice la Constitución Política del Estado. Un procedimiento que está ayudado por la Constitución Política del Estado, como ustedes han visto, el artículo 162, ¿no? Mediante el cual este tratado lo convierte en una ley. ¿Ya? Este tratado, que está en el contexto internacional, directamente así, no puede ingresar en nuestro sistema jurídico nacional. Hay un procedimiento para que ingrese. Es como decir, hay un procedimiento para avalar ese tratado, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas normas, por otro lado, también aquí hay normas de derecho internacional que te dicen cómo hacer un tratado, ¿no? Hay normas que los estados han acordado a nivel multilateral y ha dicho, ya, a ver, ¿cómo vamos a hacer un tratado? Porque si no se regula el sistema, ¿no? Hay una entropía, es decir, hay un desorden. Cada quien hace lo que les da la gana y va a haber conflictos todo el tiempo. Entonces los estados han agarrado, se han uniformado normativamente en algunos temas. Por ejemplo, sobre el caso en particular, se han uniformado sobre cómo hacer un tratado, ¿no? Y según esas normas de derecho internacional, dice que el presidente y el canciller son las únicas son las únicas personas acreditadas por el derecho internacional, bueno, y aparte algunos embajadores, ¿no? Para firmar unos tratados sin plenos poderes, es decir, sin un documento específico que te diga, mira, tú, Giovanna Alberti, que eres embajadora de Bolivia ante Naciones Unidas y parte de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, vas a firmar un tratado sobre esta temática en pueblos indígenas, ¿no? Entonces agarra, le dan un pleno poder, suscribe el tratado en representación del Estado, ese tratado vuelve a Cancillería para su informe jurídico y técnico y para que pueda ser remitido ahí, donde hemos visto, ¿no ves? ¿A dónde era? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sus diferentes comisiones las revisan y si es pertinente, las aprueban, las ratifican, ¿no? Y una vez
que la ratifican las cámaras, el presidente tiene que promulgarlo y una vez que lo promulgue, tiene que seguir el procedimiento internacional. O sea, estas fuentes que vamos a estudiar se fundamentan en fuentes nacionales e internacionales. Entonces ya más o menos estamos comprendiendo cómo vamos a aprobar nuestras normas de derechos humanos, ¿no? Entonces, el convenio 169 es un tratado que ha sido firmado por los estados que son parte y ese Ahorita, tratado, ¿sí? ese tratado 169 ha sido ratificado mediante ley número 1257 en nuestro país, ¿Por en el cuál? gobierno de Jaime Zamora. El 169. El ¿Qué ley? tratado 169 fue por el número de ley 1257 Ya, vamos. en el Excelente, gobierno qué de buena, Jaime Zamora. Y el qué otro buen, tema también, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sido ratificada también mediante ley 3760. ok, qué buen dato. Ley 3760. Muy bien. Ahora vamos a ver esta que nos has dicho. Ley 1257. Ley 1257. Ya, aquí está. Ley 1257 no es esa. Ley 1257, ¿me has dicho? Aquí Sí, pero está. de 1990. Ah, ya. Fecha de publicación 1990. Ver norma. Ley 1257 de 11 de julio de 1991. Entonces, esto para tener... Porque estas diapositivas las van a estudiar ustedes. De 11 de julio de 1991. Perfecto. Ya, ahora miren qué dice, ¿no? O sea, una vez que ha venido ese tratado, ha sido supeditado al órgano legislativo, a ambas cámaras. ¿Y qué han dicho los de las cámaras? De conformidad con el artículo 59, atribución 12 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado en la 76 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, realizada el 27 de julio del 89. Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la sala de sesiones 21 días del mes de junio de 1990 y del 91. Entonces, este instrumento es el que nos dice, sí, estamos vinculados al convenio 69 directamente por una ley. Le está dando un rango de ley, ¿no? Entonces, el convenio 169. Pero, las bulas papales, ¿esto dónde va a ir?
Entonces, este es una fuente internacional, ¿ya? Ahora, ¿qué son las bulas papales? ¿Qué es? Doctora, perdón. Sí, justamente yo había considerado el Ujú. tema de las bulas papales porque de alguna forma se consideran los primeros derechos humanos que se les han dado a los indígenas. Entonces, ya es, usted mencionaba justamente que tenemos que empezar a buscar las fuentes. Yo considero que es una de las fuentes muy importantes, las bulas papales, ya que se ha solicitado que se comience a abolir la esclavitud en las tierras colonizadas por los españoles. Entonces, y ahí para adelante se han ido tomando en cuenta los derechos de los indígenas. Y hoy en día eso ya se ha desarrollado a los derechos humanos, a los convenios internacionales y demás. Pero el precedente principal yo considero que son las luchas de Bartolomé de las Casas, en donde él ya comenzaba a ver no a los indígenas nativos de Latinoamérica como personas sin sabiduría, sin pensamiento ni demás, sino que ya los ha comenzado a ver como personas capaces de aprender y cristianizarse. Y él ha expuesto estas circunstancias en los estratos españoles, en donde se han aprobado y ha sido unos precursores de las bulas papales, perdón, de las bulas papales y de las mm, diferentes normas, los derechos indígenas en Latinoamérica. Ya. En ese sentido, ¿es una fuente? Sí, chicos, es una fuente, pero no logro determinar de qué año es. 1492 ha sido el descubrimiento de América. Las Mil bulas quinientos papales, doce doctora, es el dato que yo tengo. 1512. Ya. Sí. Esto, chicos, es un instrumento jurídico en Bolivia. Las bulas papales, No, no, doctora. no. ¿Es un instrumento jurídico en el ámbito internacional? Sí, pero a nivel Bolivia no. ¿Pero es internacional? No, No. no, quedaron obsoletas en cierto momento ya, pues. No, porque las bulas papales eran normas del imperio español, ¿no? Regulaba, y el imperio español ya no existe, chicos, ¿no? Ya no tiene su competencia dentro de los territorios colonizados. Entonces, en el ámbito internacional, la Carta de las Naciones Unidas no especifica que los países son libres y soberanos. Entonces, ya no es una fuente, pero sí es una fuente de derecho internacional, pero una fuente histórica. Entonces, está bien, es una fuente, te está diciendo, oigan, ¿saben qué? Mira, esto ha nacido de una norma de los españoles que se ha dado en los años 1100, ¿no? Las bulas papales nacen en los años 1000 y en Bolivia se aplican, o en las colonias se aplican en los años 1500, ¿no? Entonces, históricamente nos sirve para decir, estos son los antecedentes, ¿ya? Entonces, este ejercicio se trata de eso. Ahora, normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. ¿Es una norma? ¿Está escrito? Está escrita de forma oral y escrita. Esto es fuente históricas, ¿ya? Normas, ¿dónde está escrito esto? Porque estamos hablando, chicos, de fuentes jurídicas. ¿Dónde está escrito? En los estatutos puede ser, doctora. ¿En dónde?
En los estatutos de cada comunidad, como dice, normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Tienen ya sus estatutos aprobados? ¿Todas las comunidades? Algunas, doctora, no todas. Claro, es igual que los municipios, ¿no ves? Sus cartas orgánicas no están aprobadas. Entonces, pero sabemos que existen, ¿no ves? Entonces, y sabemos que desde mucho tiempo atrás esas comunidades los van utilizando. Entonces, ¿qué vendría a ser? Es una fuente, sí, pero es una fuente denominada costumbre internacional. No digo, perdón, costumbre nacional. ¿Se ubica? Ahora, estas leyes de Burgos, ¿qué es estas leyes de Burgos? Son normas que regulaban las relaciones entre conquistadores y conquistados, ¿Qué vendría a casi ser los esto? leyes de Burgos. De la misma manera que las leyes que las bulas papales, doctor. Muy bien, Sería un precedente y vendría a ser como un precedente del inicio, ¿no? De lo que son las normas internacionales, pero es unilateral. claro, es una fuente, sí, pero es una fuente denominada histórica. ¿No ve? Por ejemplo, y van a ustedes ver estudios de gente que escribe sobre pueblos indígenas, ¿no? Y esas son fuentes también importantes, ¿no? Que han creado una teoría. Una teoría. Chicos, aguárdenme un ratito, por favor. Hola, chicos. Ya. Entonces, aquí tenemos fuentes históricas, ¿no? Las leyes de Burgos. Esta declaración de derechos de los pueblos indígenas, ¿qué es? ¿Qué es esta declaración, chicos? Fuentes jurídicas. Esto
ha sido ratificado en el ámbito nacional? ¿Ha sido? Porque es una declaración. ¿Cómo funciona una declaración, chicos? ¿De dónde proviene? ¿Quién ha hecho? Declaración. ¿Se ubican dónde está eso? De las ¿Qué Naciones Unidas. fuentes? ¿Ya? En Naciones Unidas, ¿no? Ha sido emitida por un organismo internacional de Naciones Unidas, ha hecho una declaración. Pero ¿tiene un vínculo con el Estado esa declaración? Sí, doctora, está ratificado con la ley 3760. Ley 3760. Permítanme, vamos a ver. Doctorita, ¿Sí? usted preguntaba si tiene relación. Sí, porque igual la declaración igual se ratifica mediante ley en la Asamblea Legislativa. Así es. Por ejemplo, ahí ha ido nuestro presidente a la Asamblea General y en su orden del día había este tema, ¿no? Aprobar a rango de vincular los estados a la Declaración de Derechos Humanos. Previamente ya lo han analizado y en la Asamblea, el presidente ha dicho sí, ¿no? Lo ha suscrito y luego ha venido aquí y ha dicho, ¿no? Ley 3760, de conformidad con el artículo 59, atribución 12ª de la Constitución Política del Estado, se elevan a rango de ley la República de los 46 artículos de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces, esto es una ley. Está vinculada. ¿Cuál es el rango constitucional? ¿Cuál es la jerarquía que tiene esta declaración en nuestra norma constitucional? Doctora, en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, en el parágrafo 2 nos habla sobre la Constitución, la norma suprema del ordenamiento jurídico y boliviano y goza de la primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Dice. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país, dice. Exacto. Esto, por ejemplo, esta declaración ha sido firmada por una ley. Entonces, esa ratificación le ha dado una jerarquía de ley. Pero como está hablando de pueblos indígenas y los pueblos indígenas están en el ámbito de los derechos humanos, la sube a la ley y la pone al rango constitucional. ¿No ve? Entonces, esta declaración está en un contexto interno, sí, y como un tratado de derechos humanos que va a aplicar el principio de preeminencia, ¿no ve? Y en el ámbito interno está como una norma que se equipara a la Constitución. Entonces, así funciona. Y para resumir esta partecita, chicas, ustedes me han dado cátedra de los tratados. Yo había puesto aquí cuál es la norma, es la principal fuente del derecho de los pueblos indígenas. El convenio 169 es la principal, pero este convenio deriva de varios convenios internacionales y aparte este derecho tiene como fuentes el derecho internacional público, ¿no? Aquí, ¿no ve? Aquí estamos, el convenio 169
derecho internacional público. La Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, derecho internacional público, ¿no ve? Entonces, tiene como fuente el derecho internacional público, tiene fuente de los derechos humanos, que es un derecho especializado, y tiene fuentes internas, ¿no? Fuentes internas de los pueblos de derecho internacional. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? ¿No? Algunas concepciones, aquí les digo, aspectos relevantes del derecho internacional público, ¿no? Aspectos relevantes relacionados, por ejemplo, con, aquí les he preparado unas diapositivas, no está aquí, a ver. Ya, de cómo nace la sociedad internacional, ¿no? La sociedad internacional tiene una perspectiva histórica y nace de aspectos relevantes, ¿no? Es un conjunto de condiciones que hacen al nacimiento de esta materia, pero el derecho internacional surge desde que se establecen relaciones de cierta estabilidad y permanencia y se conforman diferentes sociedades. Entonces, cuando esas naciones, en la Liga de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, dicen, oigan, yo ya no quiero ser dependiente de las colonias españolas, o yo ya no quiero ser dependiente de las colonias inglesas, o ya no quiero ser dependiente de las colonias portuguesas, o sea, yo tengo un interés como nación, aquella vez habían naciones, quiero ser independiente. Entonces te dice, quiero gobernarme, no quiero que me traigan bulas, no quiero que me traigan normas, quiero tener mi autodeterminación, que es la capacidad de poder disponer de mi territorio, organizarme y realizar mi propia política. Entonces, cuando tengo intereses comunes, una voluntad de ser independiente, o sea, autonomía en mi organización, establezco reglas de conducta, ¿no? O sea, que voy a hacer un marco normativo en base a los principios que propugno. Por ejemplo, la libertad. Por ejemplo, la autodeterminación. Entonces, cuando la sociedad internacional ha empezado a estabilizarse, surgen estos aspectos que permiten que surge la comunidad internacional. Ya, entonces, en esa etapa, cuando empiezan a existir esas necesidades, esos intereses comunes, es la etapa del derecho internacional clásico, del derecho internacional público, ¿no? El derecho internacional clásico. Este derecho internacional clásico se caracteriza porque los estados-naciones, ¿no? Solicitan una soberanía nacional. Los estados, las naciones, estas naciones, querían desintegrarse de la República Cristiana, ¿no? La República Cristiana. Entonces, ¿qué empezaron a propugnar? Principios de libertad religiosa. Posteriormente, como se estaban consolidando, como se estaban estructurando en estados, empieza a haber un equilibrio político, ¿no? ¿Por qué? Porque para que sea considerado un estado, tiene que tener estabilidad, porque cuando no tiene estabilidad un estado, puede considerarse un estado fallido. ¿Ya? Entonces, desde el derecho internacional clásico se da desde el siglo VI hasta el siglo que es 1945, después de antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, otra característica de este sistema es la soberanía de los estados, desigualdad de hecho, ¿no? Entre
el individualismo, o sea, había una desigualdad. ¿Por qué? Porque obviamente son derechos individuales y que empezaron a surgir en marco del individualismo y del liberalismo, ¿no ves? Entonces, todos los derechos humanos nacen en ese ámbito de los derechos liberales. De primera generación son derechos individuales. Espérenme un segundito, chicos. ¿Ya? Luego, otra característica son los principios civilizadores, ¿no? Y otros principios que nacen, ¿no? Entonces, los estados, como se estaban organizando, empiezan a decir, pucha, todos necesitamos, tenemos necesidades, por ejemplo, de navegar, ¿no? Libertad de navegación. ¿Por qué? Porque empieza a surgir la libertad del comercio, ¿no? Como el sistema de los derechos humanos es un derecho de libertad, es un derecho de libertades individuales, ¿no? Que se da en un contexto liberal. Entonces, los estados, porque todos sus habitantes empiezan a decir, oigan, yo quiero comerciar y me ponen muchas barreras al comercio, pero ¿por qué no pedimos a la comunidad internacional que, o sea, tengamos libertad de navegación? Porque el mar es un recurso, un patrimonio de todo el mundo. Entonces empiezan a hacer normas sobre el comercio, empiezan a hacer normas sobre, ¿qué se llama? Sobre, por ejemplo, la propiedad de, el mar, ¿no? Los mares adyacentes, la plataforma continental, ¿no? Y varios aspectos que van consolidando el derecho internacional del mar, ¿no? Que se divide en derecho público y derecho privado. El derecho del mar en el sentido público con normas de derecho internacional público y el sentido privado con el derecho marítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a decir, oye, ¿sabes qué? Si tú eres una empresa, una persona con mucho dinero, tú puedes hacer tu buque. Entonces te voy a poner normas que debes tener tu buque para dar seguridad, estabilidad al servicio que presentas y a las personas, ¿no? Entonces empiezan a nacer esas normas. Entonces se da por varios hitos históricos. En el sistema europeo, en el siglo XVI al XVIII, empiezan los tratados de paz, ¿no? En el contexto internacional, había una guerra de 30 años y de 40 años por temas religiosos en Europa. Entonces, los tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmados el 24 de octubre de 1648, empiezan a crear este sistema internacional público. Después, una vez que los estados fueron emancipándose de los diferentes imperios, ¿no? Vino el sistema de los estados civilizados. Aquí se da la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Ilustración, el Congreso de Viena, la doctrina Monroe que decía que América es para los americanos y que dejen de intervenir las potencias europeas que habían colonizado a Latinoamérica por tantos años, ¿no? Y luego se consolida el sistema civilizado, ¿no? Entonces empieza a ver, todos los estados empiezan a practicar el derecho liberal, el derecho descentralizado. Con el liberalismo y el capitalismo inicia la revolución industrial, ¿no? Y se expande la cultura occidental. Entonces, estos son hitos importantes que se dan en el ámbito del derecho internacional clásico, ¿ya? En el ámbito del derecho internacional clásico. A ver, luego, ¿qué viene?
Y aquí desarrollamos algunos hechos más importantes que la próxima clase vamos a ver un videíto, ¿no? Se los voy a colocar en la plataforma más bien, este videíto para que ustedes lo vean con tiempo. Chicos, ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Quedó claro, perfecto. Entonces nos vemos al próximo fin de semana. Cualquier cosa me avisan, por favor, me llaman, ¿ya? Porque a veces estoy con el celular pasando clases y no encuentro. ¿Ya? Número de celular, ¿nos puedes dar, doctora? ¿Perdón? Doctora, número de celular. Mi número de celular está en el grupo, chicos. Ya, doctora. Está ahí en el grupo, Agustina. Doctora, para Israel. Doctora, Hola, una Israel. consulta. Gracias, doctora. Sobre el tema de nuestros casos, ¿vamos a ir desarrollando o hay Sí, algún vayan formato? trabajándolo. Yo, conforme vayamos avanzando, ya les voy a empezar a dar ejercicios. Vamos a llegar a las fuentes y ustedes me van a encontrar todas las fuentes que ingresen, que estén ahí en análisis. Doctora, Doctora, ahora disculpe, perdón, sigue eh, ahí. gracias, Elenita. Ahora, doctora, ¿hay algún problema en que varios compañeros, yo me he desarrollado el formato, ¿no? Pero en particular usted ese día mostró un formato, pero no lo ha compartido para los compañeros que no tienen todavía casos para poder investigar. Tal vez no se les rogaría que comparta ese formato en el grupo de WhatsApp para que así los compañeros puedan redactar sus datos y complementar y enviárselo lo antes posible, doctora. Les ruego, gracias. Ya. Yo quería hacerlo. A ver, espérenme. Doctora, disculpe, con respecto a la elaboración del trabajo, ¿cómo, cómo vamos a hacer? ¿Vamos a recuperar todo tipo de antecedentes antes del conflicto? Hasta que se llegó al conflicto, vamos a armar así un Sí, tipo archivo, sí, van a... recortes de periódico, publicaciones en internet, todo eso vamos a buscar, doctora. Tienen que buscar toda la información, chicos, ¿no? Hacer una bibliografía y escribirlo y poner su bibliografía debidamente, ¿no? Se copian el link y ustedes lo explican con sus propias palabras. Para aclarar, yo les voy a enviar un formatito. Quería que Héctor me ayude a hacer un formulario, pero le voy a llamar mañana a Héctor, ¿ya? Doctora, la presentación de hoy, ¿es posible que nos envíe al grupo, por favor? Claro, yo les voy a poner, estaba haciendo la lista, ¿se acuerdan? Entonces les voy a enviar todas las presentaciones una vez que las termine, ¿no? Pero ustedes, chicos, tienen que tomar apuntes, porque como esta es mi clase nueva, yo estoy elaborando las diapositivas, ¿no? Poco a poco las estoy elaborando. Entonces, y adecuando a la materia, ¿no? O sea, yo tengo que elegir, ¿no? Qué cosa les voy a dar. Pero sí les voy a pasar, ¿no? Les voy a vincular a mi Canvas para que ustedes puedan ver. Gracias, doctora. ¿Ya? Doctorita, disculpe, muy buenas tardes. Señal se me cortó, no sé si puede repetir, volver a repetir, digamos, el trabajo que ha dado ahora, por favor. Voy a trabajar con Tony en un formulario. Entonces, lo van a, lo van a revisar, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya. Ya, chicos, un gusto. Se van a cuidar, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Hasta la siguiente clase. Bueno, muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Héctor, no vamos a pasar la próxima clase, ¿no?
Bueno, entonces hasta el próximo sábado, compañeros. Chao, Héctor, chao, Isra. No hay clase.